Bueno, muchas gracias, muy buenos días para todos, bienvenidos. Eh, Bienvenidos al webinar de introducción y recomendación de mantenimiento de baterías. Mi nombre es Juan Felipe Herrera y el día de hoy voy a ser el moderador del evento. Seré el encargado de moderar esta sección y vamos a estar por aquí atentos a cualquier duda, inquietud, pregunta que tengan cuando empecemos con la presentación. En Suconel nos dedicamos a ofrecer soluciones innovadoras en el ámbito de suministros electrónicos y equipos de medición eléctrica. Y hoy tenemos la oportunidad de compartir con ustedes este evento donde hablaremos respecto al mantenimiento y digámoslo, el seguimiento que debemos de hacer con el tema de nuestros equipos o sistemas de respaldo como tal. Hoy nos acompaña el ingeniero Juan Felipe Monsalve, es el ingeniero de producto de nuestro aliado tecnológico, fabricante de equipos de medición Hioki. Y bueno, al final de esta sección abriremos un espacio para hacer o responder todas las preguntas que estén surgiendo, perdón, acerca de la charla y, y trataremos pues de resolverlas. Entonces, nuevamente muchas gracias por conectarse con nosotros, por compartir este espacio y bueno, le doy paso al ingeniero Juan Felipe. Juan Felipe, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Juan Felipe. No, muy bien, ustedes. Muchas gracias por la invitación y bueno, esperamos que el webinar sea de aprendizaje, ¿no? Los webinars de Geoki tratamos de que tengan mucho contenido educativo y bueno, ese es el objetivo de hoy. Muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? ¿Confirmas, Pipe, si me escuchan bien? Felipe, sí, te escuchamos perfectamente. Ok, entonces lo de hoy lo vamos entonces a enfocar al mantenimiento de baterías plomo ácido. Más adelante vamos a hacer un webinar de baterías de ion de litio, que digamos que son la nueva generación de baterías que ya se están implementando de forma masiva. Así que, bueno, eso será un segundo webinar y por la complejidad entonces lo dividimos como en dos porque obviamente tienen diferencias. Este, los invito a que participen activamente en el chat, que hagan sus preguntas, hagan sus comentarios. Aquí el objetivo es que todos aprendamos, ¿no? Un poco sobre la agenda, ya digamos que a grosso modo había hablado de la agenda. Vamos a ver más o menos los tipos de baterías, cómo funcionan las baterías de plomo ácido, las diferentes tipos de baterías que existen de plomo ácido, por qué se deterioran las baterías, el tema de mantenimiento, las soluciones de Hioki. Vamos a ver las recomendaciones de acuerdo a la normatividad y digamos que cada tipo de batería tiene su norma específica y al final vamos a la sección de preguntas y respuestas. Listo. Em, Eso. El evento, recuerden que el evento está siendo grabado y enviaremos, digamos, el enlace con la grabación y también la presentación a su correo electrónico, ¿ok? A los que participaron y bueno, ya no sé cómo irá a hacer con los que no tuvieron la oportunidad, pues también para que puedan ver la presentación. Bueno, entonces empecemos como, digamos que las baterías hoy en día juegan un rol importante, se usan en infinidad de aplicaciones, particularmente digamos que las baterías plomo ácido siguen siendo baterías ampliamente utilizadas en todas partes, ¿no? Y la razón las voy a dar más adelante. Son ampliamente usadas en centros de datos, la parte de telecomunicaciones como acá para las antenas y los elementos de telecomunicaciones, en subestaciones para respaldar los elementos y equipos de control de las subestaciones, en la parte de generación solar eólica. Hoy en día ya estamos pasando de las baterías de plomo ácido a las baterías de ion de litio a gran escala, ¿no? Donde se pone, digamos, un contenedor lleno de baterías de ion de litio para el tema de acumulación en plantas solares. Entonces, digamos que es un área donde esto está creciendo mucho. El tema UPS es para sistemas de emergencia claramente en pues, motores de combustión para el tema del arranque, que es una de las ventajas que tienen las baterías de plomo ácido, y también
cuando veamos el tema de baterías de ion de litio, el tema de electrificación, o sea, vehículos eléctricos, ¿no? Y la importancia de las baterías dentro de los vehículos eléctricos que, digamos, generan cierto tipo de desventajas eh, aún con el tema de los vehículos eléctricos. Em, a grosso modo, digamos que la explicación del funcionamiento de las baterías es una explicación de química, ¿no? De reacciones entre diferentes elementos, que realmente, pues, yo creo que no es importante para los que trabajamos en el área de mantenimiento, pero sí es importante identificar las partes de la batería. La batería, digamos que se compone de cuatro componentes importantes. El primero es la placa positiva que se llama cátodo, ¿cierto? La placa negativa que se llama ánodo. Tenemos el electrolito y el separador, ¿ok? Em, el cátodo y el ánodo, digamos que están separados, valga la redundancia, por un elemento que llamamos separador. La función del separador es básicamente evitar que ambos entren en contacto, porque al entrar en contacto, pues tendríamos un cortocircuito, ¿no? Y otra función importante del separador, digamos que es un elemento crítico dentro de la batería, es, digamos, evitar que los electrones circulen por el separador y que los iones sí puedan circular por el separador. De esta forma, los electrones entonces van a circular es por la carga. ¿Ok? Entonces el separador evita que los electrones fluyan al interior de la batería y los obliga a que circulen a través de la carga. Entonces, un elemento importante, el electrolito como tal es el encargado de, digamos, de generar la reacción y permitir que los iones de plomo circulen al interior de la batería entre el ánodo y el cátodo, dependiendo del proceso de carga-descarga. ¿Ok? Entonces, es importante conocer esos cuatro elementos, cátodo, ánodo, electrolito y separador en una batería de plomo. La placa positiva y la placa negativa están, digamos, conformadas por plomo en diferentes configuraciones, como óxido de plomo, plomo. El electrolito es un ácido, ¿cierto? Entonces es peligroso, digamos, la parte de manipular. Entonces hay que tener, digamos, medidas a la hora de manipular el electrolito de las baterías. Acá hay un diagrama general digamos, de los diferentes tipos de tecnologías de baterías. Hoy en día están surgiendo más. Tenemos desde supercapacitores que son usados en vehículos eléctricos para el tema de regeneración, frenado regenerativo, etcétera. Los sistemas de trenes también cuentan con supercapacitores. Tenemos baterías de níquel-cadmio, níquel-metal hidruro, que estas que son recargables, las baterías de ion de litio, ¿cierto? Donde podemos ver, esto es la cantidad de potencia, es decir, densidad de potencia, y en el eje X tenemos densidad de energía. La densidad de potencia es la capacidad que tiene la batería de entregar altos niveles de voltaje o corriente en un periodo de tiempo determinado. ¿Ok? Y la densidad de energía es cuánta energía puede entregar en un tiempo determinado. Entonces, digamos que los dos factores son importantes. Por ejemplo, una batería de ion de plomo ácido, una de las ventajas es que es capaz de entregar altas corrientes en un periodo corto. Esa aplicación es muy importante en el arranque de autos de combustión y por eso es que se usan en el arranque de autos de combustión, ¿no? Pero digamos que esa energía, esa corriente, ese voltaje no la puede entregar por mucho tiempo, ¿listo? Porque tiene baja densidad de energía. Digamos que las baterías de ion de litio son hoy en día son las baterías que mayor densidad de energía contienen y mayor densidad de potencia, ¿sí? Pero tiene la desventaja del costo, ¿no? Que son altamente costosas. Entonces, ¿qué ventajas tiene las baterías de plomo ácido y cuál es la razón por las que aún se utiliza tanto? Vamos a hablar entonces de eso. Digamos que las baterías están formadas por celdas, que es la unidad mínima a partir de la cual se fabrica cada batería. Por ejemplo, una batería de 12 voltios tiene 6 celdas. En general, cada celda de una batería de plomo ácido es de 2 voltios y tiene la capacidad de entregar cientos de amperios dependiendo del tamaño, ¿no? de la batería. ¿Ok? El plomo es un metal que es abundante y económico. Digamos que esa es una de las razones que las baterías plomo ácido
comparadas con los demás tipos de baterías, siguen siendo muy económicos. eh, y en la actualidad, digamos que siguen siendo el tipo de batería recargable más utilizado en la actualidad. Por eso, entonces, la importancia de seguir conociendo sobre las baterías plomo ácido y las diferentes recomendaciones de mantenimiento. ¿Qué ventajas tienen? Costo bajo, amplia disponibilidad. Las baterías de plomo ácido se pueden conseguir en cualquier parte, desde una ferretería, ¿no? Etcétera. Em, digamos que tienen buena tolerancia sobre cargas, tema contrario a las baterías de ion de litio, que es algo muy delicado y peligroso. Las baterías de plomo ácido son casi 100% reciclables. Es otra gran ventaja, es fácil de reciclar y alta capacidad de arranque, como lo había mencionado anteriormente. Las desventajas es que como tienen baja densidad de potencia y de energía, pues el peso es elevado para poder, digamos, cumplir las exigencias de potencia en un determinado proyecto. Tienen un ciclo de vida corto. Ahorita vamos a ver un poco más de esto porque varía de los diferentes tipos de baterías plomo ácido. Tiene una eficiencia baja comparados con otros tipos de baterías. Requiere, digamos, ciclos de mantenimiento frecuente, que lo vamos a ver en las recomendaciones que nos da la normatividad. Y también otro de los problemas es que, digamos, de los tipos de baterías existentes son una de las que mayor sufre del fenómeno de autodescarga. Eso quiere decir que las baterías yo las cargo y las almaceno y después de 5 meses digamos, las conecto a una carga y me doy cuenta que la batería ya ha sufrido de autodescarga. Ahorita vamos a ver por qué las baterías de plomo óxido se autodescargan. Bueno, em, vamos a ver los tipos de batería. Listo. Eh, Baterías plomo ácido, digamos que la clasificación puede ser compleja, pero digamos que una que es aceptada es estas dos clasificaciones que tenemos, las que llamamos ventiladas, que la abreviatura en inglés es VLA, que significa Vented Lead Acid Battery, o sea, baterías plomo ácido ventiladas. Aquí podemos, digamos, identificar también varias, ¿no? Las que tienen electrolito líquido con reposición de agua, que podemos ver, ahorita les muestro una foto donde podemos ver el termo con electrolito líquido, y también tenemos sin reposición de agua, donde digamos que el electrolito es una combinación como de plomo-calcio, estas ampliamente utilizadas en los vehículos de combustión. También tenemos las que son selladas, que se llaman BRLA, que significa Valve Regulated Lead Acid Battery, o baterías de plomo ácido reguladas por válvula. En esta tenemos también dos, las AGM, ¿ok? Y las de G. Ahorita vamos a ver en detalle cuáles y fotografías de cómo se identifican cada una. Entonces ya saben que cuando hablamos de baterías de AGM, baterías GEL, realmente son baterías plomo ácido. ¿Listo? Y las que tienen las que son ventiladas también. Acá les muestro un poco las baterías plomo ácido ventiladas. Son ampliamente usadas, entonces, bueno, esta batería también se llama líquida o inundada. Y los electrodos están sumergidos en un electrolito líquido y, lo había mencionado, son ampliamente usadas en vehículos. Vemos que esta es la estructura. Acá podemos ver las 6 celdas, ¿no? En total, para tener un voltaje de 12 voltios. Estas a su vez sí tienen una clasificación, unas que se llaman SLI. SLI son Start Lighting and Ignition, que son las que se usan en vehículos de combustión, porque tienen la ventaja de que ofrecen una alta corriente en el arranque, ¿cierto? Digamos, aplicar energía a la bujía y poder iniciar el auto. Tenemos las de tracción y tenemos las estacionarias. Acá vemos un poco una fotografía de una batería ventilada con reposición de agua. Básicamente es un termo transparente donde yo puedo ver de forma visual el nivel del electrolito y la composición del electrolito, que tengan presente, en la medida que la batería va funcionando, el electrolito se va como degradando, ¿no? Em, es importante, digamos, dentro de las esquemas de mantenimiento, digamos que uno de los eventos más importantes es la parte de visualización, ¿cierto? De hecho, la norma recomienda siempre, lo primero que pone es una inspección visual.
¿ok? Entonces ahí es donde es importante tener técnicos capacitados de poder identificar el color, el nivel del electrolito, la parte de sedimentación en este tipo de baterías principalmente, ¿no? Y tenemos las BLA sin reposición de agua, que son las que usan los autos de combustión convencionales, ¿no? Acá hay como un esquema de la vida útil. Obviamente, digamos que esto puede variar dependiendo del fabricante y la calidad de la batería. Las SLI tienen una vida útil de 5 a 7 años. Tengan presente que la vida útil de las baterías se dan por dos parámetros. Una es por el tiempo, es decir, yo puedo comprar una batería y almacenarla y a los 5 o 7 años sin usarla, cuando yo la saco, la batería está degradada. La razón de esto es que eh, una vez la batería este, bueno, acá hay una pregunta. Me preguntan si las memorias se comparten. Sí, la presentación yo se las hago, yo se las envío a Juan Camilo para que él se las comparta. Y lo otro, sí. Qué pena te interrumpo. ¿Quieres que resolvamos algunas preguntas a medida que se van dando o las dejamos al final? Sí, pues yo creo que al final, de esa forma, es que el contenido del webinar está un poquito largo. Entonces Perfecto, yo creo que para que nos rinda, yo hago el contenido y al final respondemos las preguntas. Probablemente algunas preguntas se vayan también contestando en la medida que vamos haciendo el webinar, ¿les parece? perfecto, no hay ningún problema. Listo. Y la vida, y también se da en ciclos, ¿no? En ciclos de carga-descarga. Entonces es importante tener presente, digamos, estos dos factores. Eh, Siempre que, digamos, hagamos una compra de baterías de plomo ácido, es importante pedir la fecha de fabricación a la hora pues, de poner una orden de compra con el fabricante. Porfa, especificar cuándo es la fecha de fabricación. En estas baterías que son, digamos, con termo y donde yo puedo ver el electrolito, lo que generalmente es que se hace es que se importa la batería y una vez se lleva al cliente se llena con el electrolito. Entonces, digamos que ahí la reacción no ha empezado. Entonces, es una buena forma de ver que la batería está nueva. Pero en otros casos sí es importante, digamos, requerir la fecha de fabricación porque en el momento que la batería ya está activa, empieza su proceso de degradación natural. Tenemos baterías de tracción. Digamos que recuerden que todos estos tipos de baterías son de plomo ácido. Lo que cambian es que se le agregan diferentes, digamos, elementos para darles diferentes propiedades. Las de tracción son baterías de 3 a 5 años, pero tienen más ciclos de vida útil. Estas de tracción son las que usan estas cargadores. No sé si han visto los cargadores que tienen palas. Esos cargadores funcionan con baterías plomo ácido. Hoy en día pues ya están migrando como más a las baterías de ion de litio, pero en general usan de este tipo de baterías. También los carros de golf, estos carros pequeñitos y bueno, y otros elementos de tracción, los vagones. Yo he tenido la oportunidad de visitar mineras y los vagones pequeñitos donde se saca el material de la minera cuando es en socavón, algunos de ellos también son con tracción. Y las estacionarias, digamos, más usadas en las, digamos, como UPS, etcétera, con una vida útil muy larga de 5 a 10 años, pero con ciclos de carga-descarga cortos, porque el objetivo de la estacionaria es cuando haya un apagón, digamos, poder alimentar una carga crítica por algunos minutos, segundos. Generalmente, digamos que los apagones son cortos, ¿no? Pueden ser de 2, 3 segundos o de 1 o 2 minutos, así que una batería estacionaria plomo ácido para este tipo de situaciones funciona perfectamente. Vamos al siguiente tipo, que son las reguladas por válvula o selladas, por eso tienen una válvula que permite que escapen los gases del proceso de funcionamiento de la batería. Em, digamos que el gas, bueno, lo que se escapa es en un proceso de electrólisis, escapa hidrógeno y oxígeno, entonces digamos que la válvula permite que se vaya escapando ese tema del oxígeno y el hidrógeno. Había mencionado, hay dos tipos, AGM. AGM significa Absorbed Glass Mat, que es como un material básica. Bueno, aquí tengo una foto. ¿Ok? Acá podemos ver el AGM, que básicamente este es el electrolito, como esto es como un absorbente material de vidrio
o fibra de vidrio. Y digamos que acá no está inundada la batería con líquido, ¿ok? Entonces esta es una de las ventajas que ahorita vamos a ver. Estas son AGMs y estas son las de gel, que básicamente es un electrolito gelificado. Se le agrega al ácido sulfúrico, se mezcla con material que se llama sílica y digamos que el electrolito ya entra en un estado de como una especie de gel, ¿cierto? Eso ofrece, digamos, algunas ventajas que ya las voy a presentar a continuación. Esta es como la estructura. Las baterías BRLA son ampliamente usadas en las UPS. Eh, bueno, esta es una... em, y tienen esta estructura, se pueden, digamos, ubicar de ciertas formas para aprovechar un poco la geometría del espacio, pero no se pueden acostar boca abajo, ¿ok? Porque igual el gel y el AGM no van a funcionar correctamente si están boca abajo. Bueno, algunas ventajas, acá les voy a decir como cuáles son las ventajas entre ambas, las reguladas por válvula. Recuerden que el electrolito es líquido, no se pueden instalar en entornos compartidos con equipos electrónicos, sufren mucho el tema de, de armónicos y elementos, digamos, que generan revisado en la señal de tensión y de corriente, y entonces digamos que aumenta la degradación de la batería. Necesita reemplazo de agua, así que las BLA dentro de los diferentes tipos de baterías son las que más requieren inspección. Inicialmente inspección visual, como ya lo mencioné anteriormente. Deben estar en posición vertical, así que no se pueden, digamos, ni acostar, ni, digamos, aprovechar la geometría del lugar para poder acomodar más baterías, ¿no? Tienen un buen comportamiento con respecto al calor. Digamos que no sufren tanto con el tema de temperatura. El vaso es transparente para poder hacer el mantenimiento visual, la inspección visual, y hay otros tipos de inspecciones que se le hacen que luego vamos a ver. Y las BRLA, características, electrolito inmovilizado. La ventaja es que se puede instalar en entornos con cargas electrónicas, es decir, con UPS que están alimentando cargas electrónicas como equipos de control, antenas de telecomunicaciones, etcétera, ¿no? No requiere reemplazo de agua, es una ventaja notable. Ya lo vimos, se puede instalar horizontal o verticalmente y aprovechar, digamos, la geometría del lugar para poder acomodar más. Y una de las desventajas es que son muy susceptibles al calor. Entonces, se recomienda siempre, digamos, cuando están alimentando cargas muy críticas, que estén en condiciones de temperatura y humedad controladas, idealmente alrededor de los 25 grados. Listo. Entonces ahí vimos como un poco los conceptos de las baterías, los diferentes tipos de baterías que existen, de plomo ácido, y ya vamos a ver por qué las baterías se degradan, ¿cierto? Lo ideal es para que las baterías pues tuvieran una vida útil más amplia, pero hay fenómenos químicos y físicos que explican el proceso de degradación, y el objetivo acá es que, digamos, tengamos una idea de por qué se degradan las baterías. Empecemos con la autodescarga. Em, Todas las baterías sufren del proceso de autodescarga, unas más que otras, ¿cierto? Una de las principales desventajas de las baterías de plomo ácido es que eh, se autodescargan más que cualquier otro tipo de batería. Eh, yo creería que las de níquel, metal y hidruro también sufren de este problema, pero eh, estas, digamos que es un problema común en las baterías plomo ácido, dependiendo del tipo de baterías. Yo saco otra vez eso. Podemos tener tasas de autodescarga de 0,5 a 1% por día. En las baterías de ion de litio es esto mismo, pero por mes, ¿no? Inclusive más bajo. La tasa de autodescarga crece con la temperatura, es decir, a mayor temperatura la batería va a sufrir de una autodescarga más común, perdón, más acelerada. Hay varias razones. La primera es la electrólisis del agua. Recuerden que yo tengo la electrólisis del agua surge cuando yo tengo dos electrodos, uno positivo y uno negativo, sumergido en agua, y hay un campo electromagnético, es decir, hay una tensión entre las dos placas. Eso genera que el agua se separe entre hidrógeno y oxígeno, y esa es digamos que el fenómeno físico y químico, yo creo que es químico, ¿no? Detrás de la producción del hidrógeno. Acá en Colombia recientemente vi que acá en Antioquia tenemos una de las plantas de producción de hidrógeno más grandes de Sudamérica.
Y bueno, iba a ser otro tema, el tema del hidrógeno, muy interesante también. Entonces, digamos que uno de los componentes de las baterías es agua, ¿cierto? Las baterías tienen agua. Entonces, al estar sumergidas en un ambiente eléctrico, el agua pues va a sufrir descomposición, es decir, de hidrógeno y oxígeno, por lo tanto el agua se va evaporando y se va perdiendo. Y eso hace que la batería se vaya autodescargando. Lo otro es la reacción entre el electrolito y los electrodos. El electrolito, recuerden que es un ácido y los ácidos son altamente corrosivos. Yo tengo dos metales de plomo con otras aleaciones sumergidas en un ácido que eventualmente va a empezar a generar una corrosión, ¿cierto? Esa corrosión se va a sedimentar en los vasos y ya es donde podemos ver que esa corrosión en los vasos le va quitando espacio al electrolito que cumple una función importante y por lo tanto digamos que la batería va a ir perdiendo capacidad de carga-descarga y eso se traduce en un aumento de la resistencia de la batería. Lo otro son las impurezas. En el proceso de fabricación, obviamente, pues va a haber impurezas porque es imposible o va a ser muy costoso, digamos, tener una batería con una pureza alta. Entonces, lo más común es que hayan impurezas ¿cómo se llama? De limalla, de agua con otros elementos, etcétera, que va a ocasionar, digamos, reacciones no deseadas dentro de la batería, obviamente pequeñas, ¿no? A pequeña escala, porque las impurezas no son, digamos, significativas, pero van a generar, digamos, reacciones no deseadas dentro de la batería que van a ocasionar que se vaya descargando. Entonces, estas son como las tres principales razones por las que se descarga una batería plomo ácido, así no se esté usando. Ahora, vamos a ver por qué se degradan las baterías. ¿Por qué se degradan las baterías? Am, em, bueno, ahí me están como escribiendo unas preguntas. Eso, ahorita las leemos. Bueno, ¿por qué se degradan las baterías? Hay dos razones. Hay una razón químicas y razones físicas, ¿no? Digamos que físicas, recuerden que está la corrosión de la malla de electrodos positivo que la malla pues hace parte del separador. Recuerden que eh, esto es contiene metales que se van oxidando, yo creo que el término más adecuado es corro, o sea, son elementos corrosivos, ¿no? Entonces se van degradando y el óxido se va depositando en la base de la batería y el otro es la caída de material activo y es que con el uso de la batería, digamos que el material activo de la batería va perdiendo sus propiedades y también se va yendo al fondo de la batería. Em, lo otro también importante es que las baterías se degradan por temas de carga insuficiente, o sea, cuando yo no aplico el voltaje o el proceso de carga adecuado a la batería, el proceso de carga adecuado lo da el fabricante, ¿cierto? Si yo no hago el proceso adecuado a través de un controlador y digamos que yo no aplico el voltaje que se recomienda para el proceso de carga, la batería va a sufrir de problemas de sulfatación. Y del otro lado, cuando la batería tiene una sobrecarga, es decir, cuando yo le aplico un voltaje mayor al que se recomienda, va a generar un tema de corrosión en la placa positiva del electrodo, ¿no? Entonces, lo ideal acá es siempre, digamos, verificar que la batería se esté cargando bajo las especificaciones del fabricante. Recuerden que esto es por celda, ¿no? Entonces aquí tendría más o menos como 2.25 voltios. Multiplicar eso por 6 me da el voltaje de carga de la batería completa que sea de 12 voltios. Em, a partir de eso entonces surgen unos patrones de degradación por la sulfatación, la pérdida de agua. Esto se traduce en un incremento de la resistencia interna, en una reducción de la capacidad de la batería y digamos una reducción del servicio de vida de la batería como tal. Acá tenemos la parte de corrosión, sulfatación, corrosión que al final van a hacer que la batería vaya perdiendo su capacidad de carga. Esa es, digamos, la explicación de por qué las baterías se deterioran. Ahora vamos a ver entonces mantenimiento. ¿Listo? Entonces ya vimos tipos de baterías, ventajas, desventajas, vimos por qué se dañan, o sea, por qué se degradan, por qué sufren de problemas de autodescarga. Entonces, listo, vamos a ver el tema de mantenimiento. El mantenimiento, digamos, es crucial
teniendo presente que muchas de las baterías UPS se usan para alimentar cargas críticas. ¿Qué son cargas críticas? Por ejemplo, en una subestación, yo tengo una falla eléctrica. eh, los equipos de control de la subestación son una carga crítica porque perder los equipos de control en una subestación es un dolor de cabeza. Hay que arrancar el sistema, puede haber daños, etcétera, en un hospital, ¿no? En un aeropuerto. Usted se imagina en una operación de un paciente, un corto eléctrico, una falla de energía, eso no puede tener cabida. Así que digamos que el tema de mantenimiento es importante para poder em, garantizar que ante una falla eléctrica las baterías van a soportar la falla, la carga crítica, ¿cierto? Entonces de ahí surge un plan de mantenimiento que la norma, que ahorita vamos a ver que la norma nos da unos pasos de mantenimiento, cuál es la periodicidad, etcétera, para el mantenimiento. Entonces el objetivo es garantizar la alimentación de cargas críticas, evitar fallos imprevistos, determinar la vida útil. Acá es importante, digamos, mencionar que determinar la vida útil de una batería es aún complejo, ¿no? Digamos que no hay un método 100% preciso que yo pueda hacer una prueba y decir, no, con este nivel de uso, en 7 meses exactos la batería hay que reemplazarla. Eso todavía no existe. Digamos que esa precisión en el tema de mantenimiento de batería no existe, pero se pueden hacer estimaciones. Yo puedo decir alrededor de 7 meses la batería va a empezar a degradarse, por lo tanto hay que intensificar, digamos, el chequeo de las mismas, ¿no? Digamos que así es como funciona y es la realidad del diagnóstico de cualquier tipo de baterías. Las baterías de plomo ácido son una de las tecnologías más antiguas. Yo creo que tienen, o sea, comercialmente tienen más de 80 años siendo usadas. Y aún después de 80 años es difícil determinar la vida útil, la vida útil de la batería bajo condiciones de carga. Ahora hablemos, pues más adelante vamos a hablar de las baterías en otro webinar de ion de litio. Ahí sí que es más difícil todavía. Bueno, estimar cuándo se deben reemplazar y digamos qué acciones hacer para extender la vida útil, ¿no? Entonces, digamos, esa es la importancia de las pruebas de mantenimiento. Hay varios tipos. Digamos que el primero es la concentración del electrolito, ampliamente usadas en las baterías VLA, o sea, las ventiladas. eh, la IEEE, la 450 habla del mantenimiento, ahorita lo vamos a mencionar, ¿no? Mm, ahí me están preguntando sobre la normatividad, listo. Yo ahorita vamos a ver como yo hice un esquema, una tabla donde les pongo las diferentes normas y cuáles son las recomendaciones. Esta es la IEEE 450, habla sobre el mantenimiento de las baterías VLA eh, y una de las pruebas que recomienda la IEEE para este tipo de baterías es medir la concentración del electrolito. Básicamente lo que se hace es que, digamos que el fabricante da unas recomendaciones, por ejemplo, la gravedad específica debe estar entre tanto y tanto, en un porcentaje con un valor determinado. Acá, en todos los tipos de pruebas de baterías, es fundamental que la batería esté 100% cargada, ¿ok? Entonces, también para medir la concentración del electrolito, el fabricante te va a decir que la batería de cada celda esté cargada con 2,14 voltios, que es un indicador del nivel de carga, ¿cierto? Cuando se descarga a cierto valor, la concentración debe caer tanto porcentaje y así sucesivamente se va midiendo, digamos, eso. Em, la concentración del ácido sulfúrico, que es el principal, pues el elemento principal del electrolito, va decreciendo cuando la batería se va deteriorando. Entonces, el objetivo de la concentración del electrolito es medir, digamos, la gravedad específica del electrolito para determinar, digamos, a partir de eso que también está, ¿no? Está la IEEE, el 450, que ahorita la vemos en detalle. Digamos que el tema como tal no es muy preciso, sobre todo cuando se ha recargado, es decir, yo ya vi que el electrolito se ha ido evaporando y lo recargo. Entonces, hay que tener consideraciones de cómo recargarlo, cuánto, digamos, es el nivel que se debe recargar, etcétera. Todas esas recomendaciones del fabricante. Em,
También se debe añadir agua. Recuerden que el agua que se agrega a las baterías debe ser agua sin minerales. Se llama agua, ¿cómo se me fue el nombre? Agua, de pronto si algunos se acuerdan, me dice, pero es agua que no tenga minerales. Recuerden que el agua que tomamos de la canilla y que el ser humano consume es agua que tiene minerales. Listo. Se me fue el término, el agua, bueno, ahí me escriben en el chat. Es un agua especial, básicamente destilada, creo que es, ¿cierto? Que no tenga minerales, porque los minerales obviamente van a afectar el comportamiento del agua. Entonces, es un agua no convencional que se usa. Digamos que es una prueba un poco demandante porque básicamente toca abrir los vasos, tomar las muestras, usar guantes, usar gafas. Recuerden que es ácido sulfúrico y digamos que a la larga no da una estimación muy exacta. Digamos que me da una estimación, pero no muy exacta del estado de salud de la batería. ¿Ok? Eso es lo que realmente, digamos, es el reto hoy el día. Medir el nivel de carga, digamos que es fácil, simplemente se mide el voltaje y me da un porcentaje del nivel de carga, pero medir el estado de salud de la batería es un poco más complejo. La siguiente prueba se llama la prueba de capacidad y consiste en, digamos, tener la batería, ¿cierto? Cargarla al 100% y luego aplicarle una descarga controlada y medir los niveles de tensión. Recuerden que la capacidad de las baterías eh, se dan en amperios hora. Por ejemplo, una batería de 100 amperios hora, en teoría, debería dar 10 amperios en 10 horas o lo que es equivalente me podría dar un amperio en 100 horas. ¿Ok? Digamos, estas son condiciones ideales. Em, digamos que la prueba de capacidad es uno de los métodos que da mejores resultados en temas de confiabilidad del estado de salud de la batería. No es 100% exacto, lo digo nuevamente, no existe ningún método que me pueda, digamos, dar 100% la capacidad de la batería, el estado de salud y, digamos, poder predecir la vida útil, pero es muy aceptable, o sea, da muy buen estimación del estado de salud de la batería. De los métodos es, digamos, uno de los más exactos o más precisos. ¿Cómo se hace? Entonces, lo que se hace es que se carga la batería, se conecta una resistencia. Eso quiere decir que la batería no debe estar alimentando la carga, ¿no? O sea, yo tengo que tener otra batería, la pongo para que alimente la carga. Saco la batería que quiero hacerle la prueba, le conecto una resistencia, mido voltaje corriente más tiempo y me fijo en esta tabla que me da el fabricante. Entonces, este fabricante me dice, recuerden, son 6 celdas para un total de 12 voltios. Me da la resistencia interna de 10,5 miliohmios. Y digamos que yo le digo, bueno, esto es voltaje final por celda. ¿Ok? Entonces, si yo la cargo la batería al 100% y luego la descargo a una tasa de 20 amperios, estos amperios, durante 30 minutos, tengan presente que estos 20 amperios tienen que ser constantes durante 30 minutos y el voltaje final de cada celda es de 1,6. Yo puedo determinar que la batería está en un 100% de su estado de salud, es decir, está buena, ¿no? Si supongamos que la batería después de 20 minutos descargados a 20 amperios da la mitad, 0,8. Digamos, quiere decir que la batería está en la mitad de su vida útil, ¿no? Más o menos como una relación lineal, porque las baterías plomo-ácido se pueden, digamos, identificar así. Em, bueno, hay, digamos, unos instrumentos o técnicas donde yo hago un proceso de descarga no de 30 minutos, sino de 1 minuto y a partir de puedo hacer estimaciones. Les cuento que ese proceso no es muy exacto, o sea, ya ahí empezamos a que el proceso de poder determinar la capacidad de la batería con estas pruebas cortas, el error se aumenta significativamente y los fabricantes siempre recomiendan, digamos, hacerlo a los tiempos si yo quiero tener una estimación, digamos, más exacta. Tiene desventajas, igual que el método anterior, digamos, es costoso y consume tiempo. Si yo tengo un banco de baterías de 100 baterías, hacerle esto a 100 baterías es muy, como se dice en inglés, bueno, consume mucho tiempo, ¿no? Requiere de muchas personas, estas resistencias se calientan, generan calor, estoy afectando en sí la vida útil de la batería porque es una prueba invasiva, es decir, la cargo y la descargo.
eh, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que desde el punto de vista de mantenimiento es muy bueno, pero se ha dejado de lado por lo engorroso y complejo de la prueba y lo costoso. O sea, si yo quiero hacer una prueba de capacidad, cuesta mucho dinero porque consumo recursos de tiempo, recursos de personas y de elementos como resistencias, instrumentos, etcétera. Entonces, es muy, digamos, muy bueno, pero digamos, se ha ido cambiando por lo que les acabo de mencionar. La normativa recomienda que se haga em, cada cierto tiempo. Ahorita vamos a ver, yo les voy a dar, digamos, esos tips, ¿no? El otro método es el método de la resistencia interna, que básicamente, digamos, lo que hace es que esta es la curva de capacidad de descarga de la batería que obviamente va decreciendo en la medida que va aumentando el número de ciclos de uso de la batería. Y también podemos ver que la resistencia interna va aumentando, ¿no? Que sería esta, eso. Bueno, sería toda esta línea que hay acá azul. Em, Podemos ver como una relación inversa y podemos identificar unas zonas que son lineales, ¿no? Digamos que esta zonita es lineal hasta acá, esta zona es lineal hasta acá y acá sí ya tenemos una degradación exponencial, ¿no? Entonces, digamos que estas zonitas que son lineales, medio lineales, me va a permitir de forma relativamente fácil poder determinar o poder estimar a partir de medir la resistencia interna más o menos cuál es el estado de salud de la batería. Esta curva es muy diferente en baterías de ion de litio, donde no tienen, digamos, partes lineales, así que es un poco más complejo, pero lo podríamos ver después en el otro webinar. Em, en resumidas cuentas, si yo puedo medir la resistencia interna de la batería, la puedo correlacionar con la capacidad de descarga de la batería y poder determinar el estado de salud de la misma. ¿Ok? La resistencia, yo en el proceso de gradación expliqué que la resistencia interna de la batería va aumentando en la medida que la placa, por ejemplo, se va corroyendo, se va oxidando, etcétera, y se va sulfatando, ¿no? Pero acá hay, digamos, tres razones por las cuales la resistencia de la batería va aumentando. Una es la resistencia óhmica. Recuerden que yo tengo conductores, barras conductoras dentro de la batería que por muy buen conductor que sea, digamos que tiene una resistencia óhmica al paso de corriente. Hay una resistencia a la reacción, es decir, siempre que la batería está en operación, una reacción química, hay una resistencia eléctrica a iniciar la reacción. Entonces, ese es otro factor que en la medida que la batería va funcionando con el tiempo, esa resistencia a la reacción va aumentando. Y lo otro es la resistencia a la difusión. La resistencia a la difusión es el paso de los iones de un lado de la batería al otro. Y digamos que con el tiempo, ese camino de iones o esa circulación de iones al interior de la batería va disminuyendo. Es decir, es más difícil mover esos iones. Y eso se llama resistencia a la difusión. Yo con un analizador de baterías, entonces, que pueda medir la resistencia interna, puedo determinar entonces la resistencia interna de la batería y a partir de eso poder determinar el estado de salud, ¿no? Em, bueno, tenga presente que la resistencia varía con el estado de carga, es decir, siempre lo recomendable, igual que en todas las pruebas, es que para hacer la prueba de resistencia interna, la batería debe estar 100% cargada. También tratarlo de hacer a temperatura constante. O sea, la resistencia puede variar significativamente cuando la temperatura varía. Recuerden que la temperatura eh, es uno de los parámetros que influye mucho en las mediciones. En cualquier tipo de medición de voltaje, corriente, parámetros eléctricos, sé que lo ideal siempre que ustedes vayan a inspeccionar es llevar un registro de temperatura ambiente, temperatura de la batería y la resistencia. Eso es algo que no debe faltar en una inspección de baterías. Temperatura, de pronto humedad también, no, yo creería que es importante también, pero digamos más que la humedad, la temperatura ambiente, la temperatura de la batería y las condiciones de la resistencia que se mide, ¿no? Este método de la resistencia interna a su vez se divide en dos. Uno que se llama el método de conductancia, que consiste en medir la conductancia, que es el inverso de la resistencia. Esto es un instrumento de conductancia, lo que hay como en la línea
punteada es el instrumento. Está compuesto por un voltímetro, un amperímetro y una resistencia variable. Entonces yo lo que hago es que conecto el instrumento a la batería, la descargo a través de esta resistencia que trae el instrumento. Por lo tanto, eso quiere decir que tengo que desconectar la batería de la carga, ¿ok? Mido voltaje y corriente, para eso tengo el amperímetro y el voltímetro, y por ley de Ohm calculo la conductancia, o sea, pues el inverso de la resistencia. Este método también se conoce como método DC-IR, ¿listo? DCIR, o como método de medición de resistencia interna por DC, ¿no? Em, entonces, ¿qué desventaja tiene el método? Que toma tiempo, o sea, es como de unos 30 segundos, un minuto por cada celda, varía de marca a marca, instrumento a instrumento, y la UPS tiene que estar desconectada porque la batería se va a descargar por el mismo instrumento. El siguiente método se llama el método de la impedancia. Digamos que esta es la estructura del instrumento como tal. Tiene una fuente de corriente. Digamos que esto lo hace costoso porque tengo que generar una corriente muy limpia, sinusoidal pura, con una frecuencia preestablecida que por normatividad es de 1 kHz y un voltímetro para medir el voltaje. Acá tiene unos capacitores para hacer el desacople de C, es decir, para que los niveles de potencia de C de la batería no pasen al instrumento y lo dañen. Para eso se usan los capacitores de acople. Y por el tema de impedancias, yo puedo calcular entonces la resistencia interna de la batería. ¿Qué ventaja tiene? Al ser esto una corriente AC que circula por toda la batería, digamos que esa circulación AC no afecta que la batería funcione. Por lo tanto, una ventaja es que la carga puede seguir conectada a la batería. Entonces, esto es algo que ha, digamos, impulsado mucho este método. Si bien los instrumentos son costosos por este tema, además tengan presente que la resistencia de una batería es del orden de miliohmios, o sea, es difícil medirlo. Además, también tengan presente que la batería está alimentada, la batería genera tensión, ¿cierto? Y una de las condiciones para medir resistencia es que no haya tensión, entonces por eso se usa este método de impedancia. Acá hay como un resumen de los tres métodos, con sus ventajas, desventajas, etcétera, que ya acabamos de explicar. Y digamos que Hioki es una de las empresas pioneras en el mundo en la parte de medición de resistencia interna por el método de impedancia, así que me voy a enfocar en eso. Lo venimos haciendo desde 1986. Somos una de las primeras empresas, digamos, que desarrolló esta tecnología y la manejamos muy bien, ¿ok? Entonces les voy a explicar como un poco las soluciones de Hioki. Acá pueden ver nuestro brochure completo de análisis de baterías. Tenemos equipos de banco que permiten, sobre todo estos equipos de banco enfocados como más al tema de baterías de ion de litio y los packs, donde yo puedo medir un pack de 1000 voltios en un autobús, bueno, de 800 voltios o vehículos eléctricos, etcétera. Tenemos analizadores electroquímicos de baterías, tenemos analizadores del Slurry, de las baterías de ion de litio, de las láminas, etcétera, ¿no? Entonces aquí un poco como para que vean el alcance que tiene Hioki con todo el tema de baterías y me voy a enfocar particularmente en la parte de mantenimiento, que es el BT, este es el modelo, ¿no? Este es el equipo, básicamente es un equipo que incluye todo lo indispensable para que ustedes puedan hacer inspección de baterías. Ventaja es que tiene las puntas en L, muy importantes porque ustedes pueden acceder a los rack, donde el espacio es como limitado y también tenemos unos extender poles o unas extensiones para que usted pueda, digamos, no tenga que meter la cabeza porque es peligroso, sino que mete las extensiones con las puntas y hace las mediciones. Incluye juegos fusibles, el equipo tarda 2 segundos en medir cada celda, esa es una ventaja. Entonces, digamos, yo en un banco de baterías de 50 baterías, de 30 no sé, en 10 20 minutos, una sola persona puede, digamos, inspeccionar las 100 50 baterías sin ningún problema, ¿no? El equipo mide resistencia, voltaje y de forma opcional mide la temperatura, ambiente y de contacto de la batería. Importante es que, digamos, una pregunta es, ¿este instrumento sirve para medir baterías de plomo ácido de 100 amperios hora, de 400 amperios hora? La respuesta es sí. La única limitante que tiene el instrumento es
que el máximo voltaje que yo le puedo aplicar para medir la batería es de 60 voltios. Entonces yo creo que no hay problema. Hay baterías de 12, 24 y 48. Ya si requieren medir un pack completo de más de 60 voltios, tenemos otros instrumentos, como ya lo mencioné anteriormente, pero digamos que con este equipo podemos cumplir absolutamente cualquier tipo de mantenimiento de baterías convencionales que tengamos hoy en día. ¿Qué mide el equipo? Mide la resistencia interna y la temperatura de baterías plomo ácido, níquel cadmio, níquel metal hidruro y baterías de ion de litio también. Y eso también yo puedo medir la resistencia interna. Y bueno, hay un pero que ahorita les voy a explicar. El equipo está diseñado para funcionar perfectamente en ambientes con alta contaminación electrónica, como las UPS. Recuerden que yo voy a medir una resistencia de miliohmios, donde la batería está conectada a una carga electrónica, donde hay mucho, primero armónicos, hay rizado de la componente de señal DC, es decir, hay mucho ruido y digamos que por eso anteriormente esta tecnología no era muy implementada porque no había mucha repetitividad en las mediciones, pero ya con el paso de los años, los fabricantes, no solo Hioki, sino otros han mejorado, digamos, el tema repetitividad. Igual Hioki tiene, digamos, funciones patentadas que permiten tener una mayor repetitividad en las mediciones, sobre todo en ambientes con altas cargas electrónicas, ¿no? Donde otras marcas muy populares tienen muchas variaciones en las mediciones. Tiene una función de comparador que básicamente, digamos que tiene, em, esta regla que les voy a mencionar funciona para baterías BRLA, es decir, tipo gel o tipo AGM. Es una reglita básica que permite, digamos, identificar el estado de salud de la batería midiendo la resistencia interna y funciona de la siguiente forma. Lo primero es medir cuando la batería está nueva. O sea, cuando la batería está nueva, yo le miro la resistencia interna y eso lo uso como patrón. Si no lo mido, pues busco el fabricante, le escribo un correo al fabricante para que me comparta cuáles son los valores de referencia de resistencia interna cuando la batería está nueva. En la medida que voy haciendo mediciones periódicas, digamos que cuando la batería funciona bien, yo puedo decir que la resistencia interna debe ser menor a 1.5 veces el valor de la resistencia cuando la batería está nueva. Es decir, estoy como operando en esta zona, ¿cierto? Una zona casi lineal, la batería nueva. Ahora, ya cuando la resistencia es 1.5 veces mayor al valor de referencia, estoy entrando en esta zona de degradación, donde la batería empieza a degradarse, digamos, ya de forma exponencial. Cuando yo entro en esta zona, ya ahí se recomienda hacer una medición más periódica, ¿cierto? O sea, si la estoy haciendo cada año, le voy a decir al cliente, esta medición se tiene que hacer cada 6 meses, etcétera, porque ya la batería va a empezar a degradarse y por lo tanto, pues hay que sustituirla para que no genere problemas. Y cuando la resistencia interna se duplica es porque ya estoy en esta zona donde la batería ya murió, ¿ok? O sea, ya la batería cumplió su ciclo, hay que resustituirla totalmente. Y todos estos parámetros se pueden cargar dentro del instrumento. Entonces, en la medida que yo estoy haciendo mediciones, el instrumento me va a guardar las condiciones de paso, advertencia o falla, ¿cierto? Pero es algo que yo tengo que configurar dentro del instrumento, ¿listo? Es decir, yo necesito información del fabricante para poder configurar estas opciones. Nuevamente, esta regla solo aplica para baterías plomo ácido reguladas por válvula. No aplica para otros tipos de baterías como las baterías de ion de litio, etcétera. ¿Ok? Entonces ahí es donde preguntan, ¿el equipo mide las baterías de ion de litio? Yo les digo, sí lo mide. Ahora, el valor de referencia de si la batería de ion de litio está buena o no, me lo tiene que dar el fabricante, ¿cierto? Entonces, bueno, es un tema que podemos tratar en el webinar de baterías de iones de litio. El equipo incluye un software que les permite, digamos, generar reportes visuales fáciles de hacer, fáciles de entender. Por ejemplo, yo acá tengo 20 baterías, en verde está que están bien, en amarillo que las que están en zonas de warning o advertencia y en rojo las que ya han fallado y se deben de sustituir. También tengan presente que yo he conocido muchas personas que la única prueba que le hacen a las baterías es medir el voltaje y medir el voltaje no es suficiente. Yo puedo tener una batería que está totalmente mala y tener el voltaje de carga de 12 digamos de 13.2 y eso no quiere decir que la batería está buena, ¿cierto? Porque una vez yo le aplico la carga, la batería inmediatamente se descarga en cuestión de minutos, ¿no? Entonces, medir el voltaje no es suficiente
para poder hacer un buen mantenimiento de las baterías. Es indispensable, sí, pero no es suficiente. Bueno, digamos que el software me permite también generar tendencias. Obviamente tengo que tener el histórico, es decir, en esta fecha medí esta batería, ya puedo acá ver cómo se ha ido degradando, ¿no? Y a partir de esto hacer una estimación de degradación de la batería. Permite generar reportes en PDF, en Word o exportar los datos a Excel también si lo quieren. Igual incluye comunicación Bluetooth. La comunicación Bluetooth me permite conectar el equipo con un celular y hacer lo anterior, lo que les acabo de mostrar anteriormente, que se hacía en una computadora, lo puedo hacer a través de un celular. Eso quiere decir que yo puedo generar los reportes en campo, es decir, usted con una tableta o con un celular. em, puede, digamos, configurar el equipo, descargar los datos, etcétera, y a su vez generar un informe, ¿no? Obtener la data, seleccionar como en un checklist que quiero y yo puedo generar el mismo informe y enviárselo al cliente inmediatamente. Entonces, es una ventaja muy notable. Tiene también se puede configurar desde la información del cliente, por ejemplo, el nombre del edificio, cuántas baterías voy a medir, cómo se llama el banco, y digamos, crear diferentes profiles de la medición, guardar eso en el equipo y a la hora de generar el informe yo puedo exportar todos esos datos para, digamos, tener claridad en qué fue lo que hice, presentar un informe bien profesional, etcétera, ¿no? Tiene ayuda visual y auditiva. Auditiva es porque usted está concentrado con sus dos brazos midiendo el banco de baterías y usted está midiendo, pero usted no está viendo el instrumento. Entonces, esta instrucción auditiva lo que le ayuda es que le va diciendo, batería número uno, la batería número uno se midió correctamente, pasa, siguiente batería. Entonces ya usted ya supo que la batería uno se midió, vamos a la otra. Esto lo hicimos porque anteriormente teníamos clientes que medían 100 baterías y iban midiendo, pero había alguna que no midió correctamente y cuando usted iba a mirar los datos, 99 datos y faltó una para saber cuál es. Entonces, bueno, por eso digamos que implementamos esta ayuda auditiva para que usted pueda, sobre todo si usted va solo a hacer la medición, que se puede perfectamente, pueda, digamos, hacer una medición completamente de todas las baterías sin que alguna parte falte. El tema de puntas de medición, tenemos amplia variedad. Digamos que el equipo incluye las terminales en L para poder medir de forma mejor en los espacios confinados. Se puede reemplazar solo la punta. Esta punta de medición es una punta dorada que facilita la medición precisa de resistencias pequeñas. En ese orden de ideas, pues esto se va desgastando en la medida que yo voy haciendo mediciones. No tiene que gastar, digamos, sustituir toda la punta completa, que es costosa, sino el solo pin, ¿no? Tenemos diferentes tipos de puntas. Tenemos puntas con sensores de temperatura que son opcional para medir la temperatura de contacto de las baterías. Tenemos también control remoto, es decir, yo puedo controlar el instrumento a través de un botón que se ponga en la punta. Y tenemos las extensiones que les había mencionado para que ustedes, digamos, puedan acceder a los racks. Recomendaciones de acuerdo a la normatividad. Hay dos normas fundamentales. Bueno, esta es níquel cadmio, la IEEE 1106. Pero para baterías de plomo ácido, digamos que las dos más importantes es la IEEE 1188, es para baterías reguladas por válvulas tipo GL, AGM y la IEEE 450 para baterías reguladas por válvula, donde aquí básicamente pues se hace mucho el tema de gravedad específica. Algunas recomendaciones, ¿cierto? Del periodo, cuando la batería está nueva, donde se hace una inspección de aceptación, es decir, yo compro unas baterías y les hago, le mido la tensión flotante, le mido, digamos, la resistencia interna, le puedo hacer una prueba de capacidad también, que también se recomienda después de 2 años. Si es una batería líquida, pues, que sumergida, se le mide la gravedad, los niveles de electrolitos, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que en los tipos de pruebas, cuando son mensuales, trimestrales, trimestrales y anuales, ¿no? ¿Qué tipo de pruebas se les debe hacer? Digamos que cada norma tiene sus recomendaciones y bueno, esa es como un poco la parte, la inspección visual es crucial, lo he mencionado, ¿no? O sea, siempre estar atentos a no identificar elementos corrosivos,
que no haya oxidación, que los bornes sean bien conectados, si es un vaso transparente, ver como la consistencia del electrolito, si tiene mucho sedimento, el nivel, etcétera. Entonces, digamos, la experticia a la hora de realizar un mantenimiento de baterías. Yo creo que la inspección visual es el 50%. O sea, si usted tiene experiencia viéndola detalladamente como la celda, las baterías, usted ya va a un 50% más o menos de su trabajo. Ya lo otro, el 50% restante es mediciones, ¿no? Algunas otras recomendaciones, sobre todo relacionadas con el tema de medición de resistencia interna a través del método de impedancia, es calibrar las puntas de medición a través de una regleta que trae el instrumento Hioki. Entonces, digamos, ejecutar esa calibración periódicamente. Em, También medir en el mismo punto, siempre para tener, digamos, datos repetitivos, medir siempre en el mismo punto para tener una repetitividad en los datos, ¿no? Acá hay como, denme un segundo. Eso. Ya voy a terminar, ¿ok? Este, siempre como que medir en los mismos lugares y bajo la misma forma, ¿no? Y lo último es el tema reciclaje. Recuerden, porfa, reciclar las baterías. Hay compañías que se dedican al reciclaje de las baterías. Las baterías plomo ácido, una de las ventajas que se pueden reciclar en un 99,3%. Y bueno, y seguir las regulaciones locales para el tema de reciclaje de baterías. Yo ya con eso damos como terminado el tema del webinar. No sé, Juan Camilo, Pipe, si hay preguntas y ya podemos entonces iniciar con el tema de las preguntas. Claro que sí, Felipe, muchas gracias por la presentación. Ujú. Y, y sí, tenemos varias preguntas aquí que voy a ir leyendo para que por favor nos ayudes con la respuesta. Sí. La primera pregunta nos la hace el señor Diego Álvarez y nos pregunta si las BLA, si las baterías BLA Ujú. son similares o son lo mismo que las baterías OPZ abiertas. No, yo creo que las OPZ, bueno, ahí tendría que consultar. Yo creería que las OPZ son más baterías de litio, ¿no? Em, Me suena eso, pero la verdad no sé. Yo no quiero generar una mala información, pero lo puedo buscar y lo confirmo, las OPZ. Esperen, yo busco, pero me suena que son baterías de. A ver, en un segundo yo. Baterías. Mm. Ya, sí, vida útil, intervalos de adición de agua, sí, pueden ser. Tengo que mirar más sobre muy interesante la pregunta, la verdad no recuerdo. Sí, son baterías, sí, acá estoy viendo el vaso. Pues una UPZ es una batería sumergida, ahí estoy viendo el vaso. Sí, sí, la respuesta es sí, son baterías sumergidas. Hay que ver cuál es la composición química, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Juan nos Sí, dice, permíteme, Pepe, nos estaba diciendo la persona que hizo la pregunta, el señor Diego Álvarez, que si podemos habilitar el micrófono para hacer mejor la pregunta. Yo no creo que haya problema, lo podemos hacer ya. Digamos que yo estoy abierto para que tengamos como una conversación, como más como un foro, no sé, para que ustedes también me cuenten su experiencia, ¿no? ¿Qué piensan ustedes, Juan Camilo y Pipe? No tengo Muy sí, problema. bien, no, no hay Diego, ningún ya no habilité hay el ningún problema. micrófono. Ya puedes hacer nuevamente la pregunta. Sin embargo, Pipe Diego nos dice que no era una pregunta. Él simplemente nos está diciendo que las OPZ son baterías de 2 voltios Ujú. y que se usan en subestaciones. Entonces, y tengo entendido que incluso las siglas tienen un significado, Sí. donde pues estas baterías significa que son baterías estacionadas para permanecer quietas y no resistir vibraciones como las de los vehículos. Ujú. La PZ significa que son de plomo, de placa de plomo tubular, y Ujú. la S indica que utilizan un electrolito líquido, generalmente el ácido sulfúrico. Muy bien, gracias. Sí, acá estoy leyendo.
Digamos que a lo largo de los años ha habido, bueno, igual que las baterías de ion de litio tienen como diferentes estructuras químicas, igual el litio es el principal elemento, pero lo mezclan con otros, ya saben lo de las tierras raras, ¿no? Tierras raras como el cadmio y otros elementos, igual con las baterías de plomo ácido se mezclan. Entonces las OPZ, acá estáis viendo, son de 2 voltios, al ser 2 voltios, entonces son baterías de plomo ácido Ujú. con otros elementos y son sumergidas, ¿no? Sí, es correcto. Muy bien, Bueno, gracias. continuamos con la siguiente pregunta. Yo creo que esto también lo tocamos en la charla y Ujú. el señor Rafael Enrique nos pregunta que si el agua es sin minerales, el agua que se utiliza en la batería. Sí, sí, es importante. Si usted le pone agua con minerales, recuerden que el cuerpo humano necesita los minerales. Yo hoy en día, por ahí estaba viendo, pues, esa mala información, el cuerpo, o sea, el agua que nosotros tomamos naturalmente tiene minerales y esos minerales son indispensables para el cuerpo humano. Por lo tanto, el agua potable es agua que tiene minerales, agua mineralizada. Y esa agua no se puede usar en las baterías porque tiene pequeños componentes de hierro y pues el hierro va a generar, digamos, otro tipo de reacciones no deseadas. Así que es importante que el agua sea desmineralizada, ¿no? O sea, un agua especial, que yo creo que hasta las venden en ferreterías o este tipo de lugares para hacer el llenado del electrolito, ¿no? O sea, no Ok, lo vayan a hacer con agua convencional. es- esta pregunta, Pipe, me parece muy, muy interesante y es cuando hablabas del tema de la autodescarga Ujú. y el señor Diego León Muñoz nos pregunta que si después de una autodescarga es posible recuperar la batería y a qué porcentaje. Em, sí, o sea, la autodescarga surge cuando la batería, digamos que en un OPS no va a tener ese problema porque la batería va a tener un voltaje flotante, un voltaje de carga, ¿cierto? Entonces siempre va a estar cargada. La autodescarga surge es cuando la batería no está conectada o la batería es, por ejemplo, de un vehículo eléctrico donde yo no tengo cómo tenerla con un voltaje constante para que ella mantenga cargada y se autodescargue. Entonces, realmente la autodescarga, digamos que no es un problema tan serio en la medida que yo simplemente cuando cargue la batería ya va a tener su capacidad otra vez al 100%. El problema de la autodescarga es cuando la batería se está degradando. Pues la batería ya tiene 4 o 5 años y yo la dejo de usar 6 meses, la batería se te va a autodescargar más, de forma más acelerada. Y el problema es que las baterías sufren mucho cuando están descargadas. Es decir, nunca es recomendable dejar una batería descargada, eh, digamos, al 100% durante mucho tiempo porque hay reacciones químicas que van a deteriorar la batería. ¿Sí me explico? Y también está el fenómeno contrario, o sea, yo no puedo siempre mantener cargada la batería en un 100% con un voltaje. Recuerden que el voltaje de carga lo da el fabricante, ¿cierto? El voltaje de flotación y todo esto. Pero yo no puedo sobrecargar la batería porque la batería va a sufrir. Entonces, más allá del problema de autodescarga y que se pueda recuperar, es cuántos años tiene la batería, de no dejarla sin usar o dejarla autodescargar de tal forma de que se descargue mucho, porque la batería entonces se va a dañar inmediatamente. Y existen algunos procedimientos para extender la vida útil de la batería. Esos procedimientos, digamos que no están en la normatividad. Yo no, o al menos en la IEEE, de las normas que yo he leído, la 450 y la 1188, yo no he leído que haya algún procedimiento como para darle una segunda vida útil a la batería, pero lo que sí he visto es que hay como un procedimiento, no sé si es empírico, no sé, yo no lo he visto documentado, pero lo que se hace es que se le aplica como unos niveles de tensión y corriente a la batería por un periodo de tiempo. Esos niveles de tensión y de corriente, eso hasta tiene nombre, creo que es, no es sintonización, se me olvidó el término. Eso lo que hace es que agita, digamos que esos niveles de, esos pulsos, realmente son unos pulsos de tensión o de corriente que se le aplican gradualmente durante un tiempo. Los detalles no los conozco, o sea, hace tiempo lo vi a alguien que lo hacía y le permitía extender la vida. Si hay alguno de los asistentes que nos cuente más detalles, le podemos dar la palabra. Y eso lo que hace es como que Yo, sacude un poco la oxidación. O sea, las mallas tienen oxidación, corrosión. Cuando yo le aplico estos pulsos, esa corrosión se cae la malla y se va al fondo. Entonces, digamos que limpia como un poquito la malla
y digamos que extiende un poquito la vida útil. Ese es como el principio detrás de eso, ¿no? Un poco al principio, pero al final, o sea, igual al final, como toda esa oxidación cae en la base de la batería, pues se va acumulando y al final pues la batería se va a degradar sí o sí, ¿no? Nos dice Felipe que el término es ecualizar. Eso es, será ecualizar, sí. Muchas Ok. gracias. Ujú. Bueno, entonces, otra pregunta que nos hace Joan Steven es si nosotros tenemos una batería de perdón, ¿se puede desulfatar una batería y recuperarla? Sí, espérate, yo tengo eso en una presentación de un webinar, lo voy a mostrar. Lo que se debe hacer es usar, espérate, yo dónde tengo eso, dame un segundo, Pipe, yo veo si lo tengo en un webinar de, ¿dónde estará? Porque ahí tengo unas imágenes, básicamente lo que se hace es que, dame un segundo, yo si lo tengo acá en este webinar de mantenimiento de baterías. Eh, sí, no, no está acá. ¿Dónde estará? Mm, a ver si lo tengo en este. A ver. No. Bueno, lo que se usa es acá, ¿cierto? Cuando hay sulfatación en las baterías, este era lo que les iba a mostrar, se usa un cepillo de alambre, se mezcla 100 gramos de bicarbonato de sodio, un litro de agua, y digamos que medio se humedece el cepillo y se limpia, ¿no? Se limpia el electrodo para quitar la sulfatación y luego se seca muy bien. O sea, es importante secarlo. ¿Listo? Esa es Felipe, como... pero perdón te interrumpo, pero yo creo que la pregunta va es más a la sulfatación interna y, por ejemplo, el señor Diego Álvarez nos dice que el concepto de la ecualización que hablábamos ahorita, o el fenómeno, o la prueba, perdón, es Ujú. para levantar las baterías con sulfatación interna precisamente. Ya, bueno, si hay sulfatación interna, es eso, lo que yo les moví un poquito, agitar un poco la batería con los pulsos para que caiga la sulfatación al fondo, ¿no? Pero recuerden que la sulfatación se da también en los bornes de conexión. Si usted ve sulfatación, o sea, este color como verdoso o el tema de oxidación, etcétera, hay un proceso para que usted limpie los bornes, ¿no? O sea, en la inspección visual, cuando usted vea eso, es un problema, digamos, que se debe atender cuidadosamente porque esa sulfatación va a generar problemas de contacto, de mal contacto, de calentamiento. Entonces, bueno, ya un poco también en los bornes cuando se presenten, esta es como la solución, ¿no? A Ok. ver, sí, es esta, ¿no? En los bornes, cuando hay sulfatación en los bornes. Ya al interior, el tema de ecualización ya puede surgir o, digamos, mejorar un poco ese tema, ¿no? Perfecto. Ujú, Siguiente pregunta, Pipe. Esta pregunta es respecto a la descarga, a la prueba de descarga que se hacen en los bancos. Entonces nos dicen que hay algunos clientes que solicitan pruebas de carga-descarga ujú. y nos preguntan si esto es recomendable hacerlo, si la descarga al banco hasta 0 voltios de descarga profundo se puede hacer o qué es lo recomendado. Pues mira, o sea, la norma sí lo recomienda, inclusive cuando está nueva y después de 2 años. ¿Cuál es la realidad? A ver, ¿cuál es la realidad? Digamos, en Estados Unidos, el país que más data centers tiene en el mundo es en Estados Unidos. Usted suma, yo creo que usted suma los centros de datos de todos los países y no iguala a lo que hay en Estados Unidos, ¿no? Incluyendo China. O sea, usted suma China más todos los países centros de datos y no iguala. La tendencia en Estados Unidos era, digamos, hacer pruebas de carga-descarga, pero por el gran volumen de baterías, o sea, el gran volumen, realmente hacer pruebas de carga-descarga a todas las baterías es físicamente imposible. Ahora, si es un cliente que te pide hacer pruebas de carga-descarga
Sí se puede hacer, no hay problema en que, pues obviamente yo la descargo al 0% y ya estoy quitándole un ciclo de vida útil a la batería, pero igualmente lo cargo completamente, ¿no? O sea, termino la prueba y no es que dejo la batería descargada, sino que la pongo a cargar. Entonces, igual la norma lo recomienda, o sea, por norma se recomienda cuando está nueva y después de 2 años. En la práctica, ¿cuál es la realidad? Que la prueba de capacidad no se está haciendo porque es costoso. O sea, si usted a un cliente le pide hacer una prueba de capacidad, pues se tiene que llevar mínimo, yo creo que 2 o 3 personas. O sea, una sola persona no puede hacer una prueba de capacidad. O sea, son mínimo 2 técnicos, ¿cierto? En los recursos, llevar resistencias, llevar desconectar la carga. Usted tiene que tener un backup, ¿cierto? Usted tiene que tener una batería de reemplazo para ponerla mientras que la mide. Entonces, digamos que yo he conocido clientes que midiendo 30 baterías prueba, carga, descarga, se pueden demorar 4 y 5 días. O sea, yo he visto, se demoran 4 o 5 días, se calienta, las resistencias se calientan mucho, entonces generan calor, etcétera. Es una prueba muy engorrosa. Pero la norma sí recomienda, o sea, la respuesta es la norma lo recomienda y si un cliente les pide, pues hay que cobrar más porque hay que usar más recursos, ¿no? Finalmente terminamos con unas 3 preguntas más que tenemos Sí. y es por parte del señor Edison Arias. Él nos Ujú. pregunta que qué equipo le podemos recomendar para medir baterías que presenten sulfatación de plomo. Mm, que presenten sulfatación. Pues cuando hay sulfatación, lo primero, bueno, obviamente se puede usar cualquiera de los 3 métodos. Si es una batería sumergida, medir el electrolito. Si es batería sellada, se puede medir la resistencia interna y yo poder, digamos, determinar eso. Pero la sulfatación se puede dar recuerden, por que la batería no se está cargando. Por aquí tengo la foto, la explicación acá. La sulfatación se da cuando la batería no se carga de forma recomendada. Es decir, cuando el fabricante me dice hay que cargarlo con 2.25 voltios por celda y usted lo carga con menos, eso genera sulfatación. Así que más allá de medirlo, es como también, digamos, medir cómo funciona el sistema de carga, que los niveles de tensión sean recomendables porque si no son los recomendables, se va a generar sulfatación. Es decir, la sulfatación es un fenómeno que me está indicando que la batería no se está cargando correctamente, ¿no? Entonces, respuesta es básicamente medir la batería con cualquiera de los 3 métodos para mirar, tratar de determinar el estado de salud y tratar de encontrar cuál es la causa de sulfatación, que eso no te lo da la medición, ¿cierto? La sulfatación, usted la puede ver de forma visual o bueno, la medición, si te da una resistencia alta, una de las causas puede ser la sulfatación, pero la sulfatación a su vez, en la mayoría de los casos es debida a un mal proceso de carga de la batería, ¿no? Bueno, el señor Rafael Enrique nos pregunta que si debo medir la densidad del ácido y del ácido de las baterías y cada cuánto es recomendable hacerlo. Bueno, a ver, yo lo pongo acá. Yo creo que la norma, si ustedes la buscan, yo la verdad no soy experto en el tema de la medición del electrolito porque en Gioqui no lo manejamos, ¿no? Pero la norma, esperen, yo acá tengo, ¿cierto? La IEEE 450 da recomendaciones de cada cuánto, cómo se realiza, y está la IEEE 450. Yo creo que si usted la busca en internet, recuerden, las normas son pagas, pero en algunas ocasiones las se pueden encontrar en internet gratis, ¿no? O sea, gratis, sobre todo cuando son versiones que no son recientes. Yo creo que la versión más reciente de la 450, esperen que yo sí, bueno, inclusive yo la tengo, a ver, la voy a abrir y miramos rápidamente. Yo creo que la 450, la más reciente, 450, la más reciente que yo tengo, la 450 es del 2010, que es esta. Yo creo que hay una más reciente, no estoy seguro.
de la 1188, que es para baterías selladas, la más reciente es del 2015. Listo, y acá en esta norma, todas las normas están en inglés, pero bueno, ya hoy en día es fácil como traducirlo, inspecciones, acá se dan todos los procedimientos, ¿no? De cómo, digamos, realizar la prueba. Entonces lo invito, eso, ahí está como un poco las tablas, los valores para que se descargue la norma y, porque yo la verdad, soy sincero, no, inclusive no, simplemente me leí rápidamente como el paper para tener una idea de cómo se hacen las pruebas de electrolito, pero no soy como muy conocedor del tema. Ahí sí me disculpan, pues si alguno de los expertos o de los asistentes nos da como alguna otra recomendación, será bienvenido, pero bueno, las recomendaciones están en la norma, ¿no? En la 450, en la 450, sí. Bueno, por aquí nos dice el señor Diego Álvarez que por lo general el electrolito se debe medir cada 6 u 8 meses o en su Ujú. defecto cada año en los mantenimientos preventivos. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Eso es lo interesante de los webinars, es que todos podamos aprender y hay Bueno, personas muy valiosas ahí. Sí. y finalmente, Felipe, la última pregunta que tenemos por acá es del señor Rafael Enrique y nos pregunta que una batería de 8 años, que las pruebas indiquen que esté bien, si después de esas pruebas se debe cambiar. O sea, que si las pruebas indican que la batería está bien y la batería tiene 8 años, que sí se debe de cambiar. No, yo no sé qué tipo de pruebas, bueno, cualquiera de las tres pruebas, pero si yo le mido, por ejemplo, en el tema de la resistencia interna, si el fabricante me dice, la resistencia interna de la batería es de 10 miliohmios y yo después de 8 años mido la resistencia interna y me da 12, 13, 14 ohmios, hasta 15 ohmios, la batería está buena. O sea, la batería se puede seguir usando y que nos diga qué marca es una batería muy buena, ¿no? Obviamente hay baterías buenas, fabricantes buenos, fabricantes malos, ¿cierto? Donde eh, ustedes saben ya los precios, qué calidad de batería quieren, pero no es necesario que se cambie, ¿no? En caso tal de que tengan algunas preguntas adicionales, pues con todo gusto nos podemos estar comunicando por medio de nuestras líneas y dar pues como todas las respuestas. Muchas Ujú. gracias finalmente, Felipe, nuevamente y un feliz día para todos. Muchas gracias. Hasta luego.